Una vez que ya se tienen correcciones geométricas y radiométricas, entonces pasamos ya propiamente a las técnicas de procesamiento de imágenes de satélite. Estas nos van a permitir poder extraer rasgos de las imágenes que estemos analizando. Yo he dividido en tres grandes grupos las técnicas que se utilizan en percepción remota, sensoramiento remoto, teledetección, como ustedes conozcan a esta ciencia. Tenemos la parte espectral. En la parte espectral vamos a estar manejando números digitales o valores de reflectividad o de radiancia. Como técnicas espectrales tenemos lo que es la combinación de bandas, el análisis de componentes principales, cocientes de bandas, firmas espectrales y clasificaciones supervisadas, no supervisadas y nuevas técnicas de clasificación que también ha habido han proliferado pues los métodos de clasificación. Tenemos también la parte textural. Esta se va a encargar de analizar los patrones de cambios de tonalidades en la imagen, y tenemos como técnicas pues los filtros de pasa baja, los filtros de pasa alta, los filtros de mayoría, de entropía, de contraste, de homogeneidad, y finalmente tenemos una técnica conocida como morfología matemática. Esta está basada en la forma de los objetos que nosotros encontramos en una imagen, y entonces tenemos técnicas de apertura, de cierre, de erosión y de dilatación. El análisis espectral está basado en los valores de brillo o reflectancia de los píxeles que conforman a la imagen. Para hacer el análisis espectral no es necesario tener valores de radiancia o reflectancia. Podemos iniciar únicamente con los valores de número digital, los valores que nos entregan en el momento en que recibimos la imagen. Una manera de poder ver cómo está la distribución de nuestros valores dentro de una imagen, de los valores de número digital, pues es observando el histograma. El histograma lo que nos va a representar son los valores de intensidad que conforman a la imagen. Estos valores van de 0 a 255 para datos de 8 bits y son representados en el eje de las X. Y la frecuencia o el número de veces que se repite este valor estará representado en el eje de las Y. Entonces, en esta diapositiva estamos observando una imagen que corresponde a la banda 1 de una imagen Landsat, y estamos, en tonalidades de grises. ¿Cómo es que se representan o cuáles son los valores que conforman a este segmento de imagen? Pues aquí los tenemos. Aquí está la distribución abajo de esta imagen, su distribución mediante un histograma que va de 0 a 255, en donde estamos viendo que los valores que más se repiten en la zona de la imagen son precisamente aquellos valores que andan entre 140 y 160. Entonces, la mayor parte de la población está presentando este valor de número digital. Luego tenemos otro grupo importante de valores que se encuentran en la parte que va de 0 a 20. ¿Sí? Son los valores más oscuros de la imagen. Entonces nos está presentando dos poblaciones de valores, una que va de 140 a 160 y la otra que va de 0 a 20. Todo lo que va de 0 a 20, ¿a qué está relacionado? Pues a todas las zonas de sombras, a todas las zonas de valores de tonalidades oscuras muy cercanas al negro. Y toda la parte que va de 160 a 140, pues es toda la parte central de la imagen con tonalidades de grises, y luego vienen ya las tonalidades de gris más claro hasta blanco, que son la población menor en esta imagen. Entonces, ya de entrada, al observar el histograma, pues ya también podemos ver qué tipo de valores estamos teniendo en la imagen, y estos valores a qué superficie están representando. Cuando nosotros tenemos una imagen y la desplegamos en pantalla, de repente la imagen tiene una tonalidad muy homogénea, es decir, no se ven muchos contrastes. En ese momento es necesario realizar lo que se conoce como realce de imágenes o realce modificando la distribución en el histograma.
Entonces, el realce de imagen va a reunir diversas técnicas orientadas a mejorar o a incrementar la calidad visual de las imágenes. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos interpretar de una manera más fácil lo que estamos observando en la imagen. Para realizar este tipo de realce o esta técnica, contamos con paletas de color, que eso lo vamos a ver más adelante, el contraste de la imagen, modificando la distribución en histograma, y el falso color. Estas son tres técnicas que se aplican casi inmediatamente de que uno va a desplegar una imagen, porque lo que uno busca es realmente poder visualizar y poder identificar y diferenciar rápidamente los diferentes elementos que están constituyendo la imagen que estamos analizando. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es el contraste de la imagen. El contraste de la imagen nos va a indicar la amplitud de intervalo que tienen los números digitales que se presentan en una imagen, de entre todos los valores que pueden proporcionar un sensor determinado. Las formas para medir el contraste es hacer una división entre el número máximo y el mínimo, hacer una resta entre lo que tenemos de número digital máximo o mínimo, o hacer lo que se conoce como un stretching, ¿sí? Es decir, reubicar los valores que trae originalmente la imagen a nuevas posiciones. ¿Para qué? Para poder contrastar. Estas nuevas posiciones se observan dentro de lo que es el histograma. Entonces, por ejemplo, en las imágenes que nosotros estamos observando del lado derecho, es la misma zona de estudio, ¿sí? Es una porción de Baja California, y es la banda 4 de una imagen Landsat. Aquí lo que nosotros estamos observando en la parte superior es una imagen sin contraste. Si ustedes observan, realmente hay zonas muy homogéneas en valores, no se observa prácticamente nada. Cuando nosotros modificamos el contraste, obtenemos la imagen que estamos observando en la parte de abajo. Ya en la parte de abajo vemos contrastes entre zonas, por ejemplo, de agua, que es lo que estamos observando en la parte superior derecha, toda la parte continental. Dentro de la misma parte continental podemos observar cómo hay algunas zonas en donde tienen cierta linealidad, es decir, pudiéramos interpretar ahí o zonas de pliegue o zonas de fracturas o fallas. Podemos observar las zonas cercanas a la costa, zonas de playa con coloraciones muy blancas, diferente a lo que estamos observando hacia las partes más centrales de la imagen. Entonces, el ajuste del contraste es un procedimiento encaminado a adecuar la resolución radiométrica de la imagen. Esto es para que tengamos una capacidad de visualización mejor, y esto va representado por un margen dinámico del monitor o del número de niveles de grises que pueda proporcionar otro periférico de salida. Esto es importante también mencionarlo. El que ustedes observen una imagen de satélite con buen contraste en la pantalla no quiere decir que van a obtener lo mismo si imprimen esa imagen. ¿Esto de qué va a depender? Pues va a depender también de las características que tenga su impresora. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Lo que ustedes observan en pantalla no siempre será exactamente igual a lo que ustedes van a sacar en formato papel. En el caso de un realce, lo que vamos a estar relacionando es el número digital de entrada con un nivel, con un número de valor o de nivel que va a ser alterado para poder realizar el contraste. Entonces, la relación entre el número digital y el número de valor o el número de histograma modificado puede tener varios aspectos. Uno es que no haya
a alteración en el contraste. Sin alteración en el contraste tenemos que hay una relación directamente proporcional. A mayor nivel de valor, también tenemos un mayor valor de número digital. Cuando queremos reducir el contraste, o sea, queremos contrastar la imagen reduciendo la cantidad de valores de origen, entonces vamos a obtener imágenes cuyo histograma va a ser afectado por esta modificación lineal que se ve en el segundo ejemplo de las imágenes mostradas en esta diapositiva. Y otra es la expansión de contraste. En la expansión de contraste, aquí lo que se hace es que se eliminan algunos valores de las orillas de los números digitales de inicio, es decir, del 0 al, por ejemplo, del 0 al 30 y del 215 al 255, y se redistribuyen los valores originales a que ocupen la escala de 0 a 255. Y aquí está el ejemplo de lo que hablo sobre expansión del histograma, ¿sí? Nuestra escala original está de 84 a 153, es decir, yo voy a quitar todos los valores que van de 0 a 83 y todos los valores que van de 154 a 255. Y lo que me queda, la parte que me queda del histograma, la voy a redistribuir. Entonces, mi valor 84 ahora en la imagen contrastada tendrá un valor de 0. Y mi valor de 153 en el nuevo histograma, el de la imagen contrastada, tendrá un valor de 255. Eso está claramente explicado en la imagen que estamos observando en esta diapositiva. Esta es una manera de manipular los valores originales con la finalidad únicamente de tener un mejor efecto visual. Aquí hay una técnica muy fácil también para poder entender esto de expansión del histograma. Esto es un ejercicio que normalmente yo pongo a mis estudiantes para que entiendan realmente el concepto de la expansión del histograma. Aquí tenemos un histograma de origen que, bueno, en el eje de las X tenemos de 0 a 30, valores de número digital, y en el eje de las Y, que va de 0 a 100, pues es la frecuencia, ¿sí? Es decir, que tanto se está repitiendo el valor. Tenemos valores, realmente nuestros valores empiezan desde el número 7 hasta el número 25, 24. Si yo quiero contrastar esos valores, lo primero que hago es quitar el 4% de mis valores, tanto de inferiores como superiores, y después voy a hacer la redistribución. ¿Y cómo lo voy a hacer? Para esto, en la imagen que está a la derecha, tenemos una imagen gráfica de cómo se realiza el proceso. El número 9 lo voy a ubicar en la parte del eje X, y el número menor, el número mayor, que sería el número 24, lo voy a ubicar en el número 22. ¿Por qué? Porque es el número que yo quiero que sea mi último número en la escala. En base a eso yo voy a unir con estos dos puntos, el número 9 y el número 22, y voy a ver a qué número correspondería mi número 24 con respecto al nuevo sistema, que en este caso sería el número 22. Y voy y lo ubico ahora en el número 24, lo ubico ahora con su nuevo valor. De esta manera yo voy a obtener una nueva redistribución de mis valores originales. ¿Esto qué va a permitir? Pues como ya lo he mencionado, pues contrastar mejor la imagen. Otra manera de poder contrastar la imagen es aplicación del color. Para poder aplicar color, pues hay dos métodos, ¿sí? Uno es aplicar tablas de color
que son conocidas también como LUT, por sus siglas en inglés, Lookup Table. Y entonces, una vez que nosotros aplicamos ese tipo de tablas de color, nosotros podemos diferenciar más fácilmente diferentes elementos, ¿sí? Esta imagen que estoy mostrando en esta diapositiva es una parte de la costa en Australia. Entonces aquí nosotros podemos observar toda la zona cercana a la costa, que forma un delta, un gran delta. Observamos, por ejemplo, en coloraciones azules, pues todo lo que está relacionado a arroyos. Luego tenemos las coloraciones en rosa y amarillo, amarillo-verde, que serían zonas de arena. Y hacia la parte en sí del delta tenemos zonas más contrastadas en color verde y en color rosa, que corresponden a las arenas propias o los sedimentos propios que conforman el delta de este lugar. Entonces, el hecho de poder aplicar una tabla de color o utilizar alguna técnica para extraer color en una imagen nos va a facilitar el proceso visual y la preparación para los siguientes tratamientos digitales. Esto es, nuevamente lo repito, porque el ojo humano está acostumbrado a ver en color. Para aplicarse color en una imagen existen dos procedimientos. Establecer, por ejemplo, una asociación de 3 bandas que se elijan en una imagen de satélite y relacionarlas a los 3 canales de colores primarios, el rojo, el verde y el azul. Y de esta manera vamos a estar obteniendo composiciones en color verdadero, si vamos a obtener coloraciones muy semejantes a lo que nosotros veríamos si vamos montados en un avión. Las coloraciones que vemos normalmente desde el avión, pues es lo que obtendríamos al combinar las 3 bandas del visible de cualquier imagen de satélite o composiciones en falso color, es decir, vamos a obtener coloraciones en la imagen que realmente no observaríamos en la vida real. Otra manera, como ya lo he mencionado, pues es aplicando una paleta de color, y entonces vamos a obtener una imagen que se conoce como imagen en pseudo color. Dependiendo de los colores que se hayan utilizado en la paleta de color, pues será la representación que nosotros veamos en la imagen. Es decir, nosotros tenemos una imagen que varía normalmente de 0 a 255. Cuando nosotros aplicamos una paleta de color en grises, nuestros valores más bajos van a estar representados normalmente por el color negro, y los colores brillantes nos van a estar representando las zonas que tienen valores más altos, cercanos al 255. Cuando nosotros aplicamos cualquier otro LUT o tabla de color, los valores, si por ejemplo la tabla de color va de azul a rojo, los azules representarán los valores más bajos y los rojos los valores más altos. Si ustedes hacen el sentido inverso de rojo a azul, pues los rojos representarán los valores más bajos y los azules los más altos. En este caso en particular, en esta imagen, los valores de color morado y azul representan zonas de valores bajos y están relacionadas normalmente a zonas de sombras, y los valores de color naranja y rojo serán los valores más altos, ¿sí? Y estos valores los encontramos pues en las partes más altas de la sierra. ¿Okay? Entonces, el hecho de poder aplicar un pseudocolor, pues también ya nos ayuda de primera instancia a la interpretación de la imagen, y también nos pueden indicar en determinado momento, si nosotros estamos utilizando un modelo digital de elevación, pues rápidamente podemos visualizar cuáles son las partes más bajas y cuáles son las partes más altas. Entonces, una paleta de color, ¿sí?, es una tabla de referencia mediante la cual se define el color dependiendo del valor o tono que tengamos en la imagen. Esto se aplica para cada número digital que está siendo visualizada en la imagen. El nivel visual
es el nivel de gris que va a corresponder a cada número digital en la visualización. Y bueno, como yo había mencionado, existen otras denominaciones para la paleta de color, que es el LUT, Lookup Table, o tablas de color también. Entonces aquí es en resumen todo lo que yo he estado exponiéndoles, es de que a cada tono de gris o cada valor de número digital va a corresponder una tonalidad de color de la tabla de color que ustedes elijan o que ustedes diseñen. Entonces, tenemos, por ejemplo, en esta tabla de color estamos identificando cómo es que se combinarían los valores, por ejemplo, de tres bandas con los valores primarios rojo, verde y azul. Cuando en las tres bandas que utilizamos el valor de número digital es siempre 0, vamos a tener un color resultante negro. Cuando lo que estamos combinando son tres bandas en donde el valor digital siempre va a ser 255, tendremos un color blanco. Sí, siempre que haya variaciones en las tonalidades para los canales rojo, verde y azul, pues entonces vamos a tener una variación en los colores y podremos obtener ya sea un color rojo, verde, azul, amarillo, magenta, naranja, etcétera. La tabla de color que nosotros utilicemos puede ser monocromática o cromática. Al hablar de monocromática, quiere decir, por ejemplo, una tabla de niveles de grises es lo que se conocería como monocromática, ¿sí? Estamos variando únicamente, haciendo una variación del negro al blanco, no hay mayor tonalidad de colores. Cuando ya hablamos de una tabla cromática, entonces estamos hablando de variaciones que pueden tomar en cuenta el color azul, al verde, al naranja, al rosa, etcétera. Las composiciones en color constituyen un caso particular de combinación lineal analógica en el periférico de visualización. Esto, ¿cómo es que al combinarse los colores surgen nuevos colores? Lo podemos observar en el cubo de la imagen que estoy presentando en esta diapositiva. Los colores principales o primarios, dijimos, es el verde, el azul y el rojo, y a partir de allí van a ir surgiendo los demás colores. En este cubo de color tenemos como colores límites, ¿verdad? O colores de esquina de del cubo, al blanco, al magenta, al azul, al cian, el verde, el rojo y el amarillo. Cuando se combina, por ejemplo, el negro con el rojo, pues vamos a tener tonalidades de rojo, desde rojo puro hasta un rojo oscuro. O cómo va la variación del negro al verde también puede ser observada, del verde al amarillo, y qué tonalidades estamos obteniendo. Teniendo en cuenta este cubo de color, a la hora que estemos interpretando una imagen, por ejemplo, de una combinación de bandas, podemos ver claramente por qué, por ejemplo, una zona se presenta en coloraciones rosáceas, otra zona se presenta en coloraciones amarillas, y vamos a ver que en ese momento a lo mejor no hay predominancia de ninguna de las bandas, es decir, que los valores que estamos obteniendo, por ejemplo, entre la banda 2 y la banda 3, son valores muy similares en cuanto a número digital. Considerando el espacio tridimensional del RGB, o rojo, verde y azul, por sus siglas en inglés, que generan tres ejes ortogonales, la luminancia cromática puede ser calculada mediante la ecuación que estamos observando en la parte baja de esta diapositiva. Entonces hay que tomar en cuenta esto en el momento en el que estamos interpretando la imagen por tonalidades de color. Entonces, una de las técnicas más sencillas, una de las primeras técnicas que se aplican cuando se tiene una imagen multi o hiperespectral es lo que se denomina combinación de bandas. La combinación de bandas es una técnica mediante la cual ustedes van a relacionar van a elegir tres bandas de su imagen multiespectral o hiperespectral y las van a relacionar con uno de los canales de colores primarios, rojo, verde o azul. Aquí en el ejemplo
que nosotros estamos observando, del lado izquierdo tenemos a la banda 1, banda 3 y banda 4 de una imagen Landsat tomada para la zona de San Luis Potosí en México. Entonces, si ustedes se fijan, puse banda 4 en rojo, banda 3 en verde y banda 1 en colores, en letras azules. Con esto estoy dando a entender que la banda 4 de mi imagen Landsat ha sido puesta en el canal rojo, la banda 3 ha sido dispuesta en el canal verde y la banda 1 en el canal azul. Cuando ustedes observan la imagen en tonalidades en grises, pues pueden alcanzar a ver algunos rasgos, por ejemplo la Sierra de San Miguelito, que está en la parte inferior izquierda. Se pueden identificar, por ejemplo, rasgos lineales, pero en general es más difícil poder identificar el resto de los elementos de esta imagen. Cuando ya la observamos en color, que es lo que estamos observando en el lado derecho, observamos, por ejemplo, una gran mancha ahí de color azul que correspondería a toda la zona urbana de San Luis Potosí. En coloraciones rojo brillante, que están ubicadas en la parte superior derecha de la imagen, pues son campos de cultivo que de alguna manera tienen vegetación verde. ¿Y por qué puedo asegurar que tienen la vegetación verde? Porque la banda 4 de la imagen Landsat está diseñada para reflejar con valores altos aquellas zonas que presenten vegetación verde, vegetación sana. Y conforme la vegetación va siendo o más oscura o que tenga algún tipo de estrés, entonces va a presentar decoloraciones cafezosas o coloraciones rojizas oscuras, siempre y cuando tengamos esta combinación 4-3-1. Esta combinación de bandas 4-3-1 es la que más comúnmente se aplica para estudios de vegetación. Ahora, si observamos, por ejemplo, algunas zonas en donde tenemos más tonalidades de verde, allí lo que podemos decir de entrada es que es la banda 3 la que está predominando o la banda 3 la que está presentando los valores de números digitales más altos. Por eso vemos en la imagen, la imagen resultante coloraciones verdes. Estas coloraciones verdes en este caso están relacionadas a zonas de suelo con muy escasa vegetación. No quiero decir que no haya vegetación, pero la vegetación es más escasa. Y luego tenemos en la parte central, poco centro derecha, una mancha ahí de color negro, completamente negro. Aquí, cuando observamos colores negros, nosotros podemos decir claramente que en las tres bandas que estamos utilizando tenemos valores de número digital muy bajos, y esto se debe a que en esa parte en particular tenemos un cuerpo de agua. Todo lo que son cuerpos de agua normalmente van a tender a absorber la energía incidente. Por eso se observan en coloraciones oscuras. Dentro de las combinaciones de bandas, yo había mencionado anteriormente, están lo que se conoce como combinaciones en color verdadero, y estas se obtienen al combinar los canales rojo, verde y azul, generalmente con bandas que están dentro de la región del visible. En el caso de las imágenes Landsat, son las bandas, las tres primeras bandas, las que se ubican en la zona del visible. Si nosotros hacemos la combinación 3-21, 3 en el canal rojo, 2 en el canal verde y 1 en el canal azul, vamos a obtener una imagen con tonalidades cafezosas, colores blancos, un poco grises, etcétera. Esto es, como lo repito, muy similar a lo que observaríamos si nosotros viéramos esta zona desde un avión. Entonces, algo que debo también mencionar antes de pasar a la siguiente diapositiva es que hay una convención internacional para poder referirse cuál es la combinación de bandas que nosotros estamos utilizando. Y esto es que, en primer lugar,
debemos mencionar la banda que estamos utilizando en el canal rojo. En segundo lugar, debemos mencionar la banda que va relacionada al canal verde. Y en tercer lugar, debemos mencionar la banda que está relacionada al canal azul. Entonces, si yo digo tengo una combinación 321, ya doy por entendido que eso es un RGB, rojo, verde, azul, 321. Si yo digo 742, yo ya sobreentiendo que la banda 7 ha sido relacionada al rojo, que la 4 ha sido relacionada al verde y que la 2 ha sido relacionada al azul. Entonces esa es una convención internacional, y cuando se hace el reporte del tipo de imágenes de color que se generaron, es la manera en cómo se debe reportar esta información. Aquí tenemos otra imagen de combinación de color. Esta es la 457 y esta la presento porque la imagen anterior representa a una combinación de que me da colores naturales. Todo aquello en donde intervengan bandas que corresponden a la parte del infrarrojo nos van a dar imágenes en falso color. ¿Por qué? Porque no son los colores que nosotros observaríamos en la naturaleza. Entre ellas, la que más se utiliza para análisis geológicos es la 457. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto abarca únicamente la parte de la región del infrarrojo, que es la región que es más útil para poder detectar diferencias en litología, para poder detectar alteraciones, para poder detectar cambios, por ejemplo, estructurales, etcétera. Entonces, aquí estamos observando esta zona 457, claramente estamos observando tonalidades rojizas, tonalidades en color verde y en color azul. Son los tres tipos de tonalidades que se observan para esta zona de sierra. Esta es una parte de la sierra de Baja California. En Baja California el principal tipo de litología son zonas batolíticas, son zonas de granitos, zonas graníticas, y en algunas regiones observamos un poco más de presencia de arcillas o de oxidación. En este caso en particular, todas las zonas rojizas tienen alteración de tipo óxidos de fierro. Entonces, el hecho de ya conocer un poco la región y con este tipo de coloraciones, pues ya me puede ayudar a identificar toda esta zona de rocas ígneas y con algunas intercalaciones de rocas metamórficas, pues ya nos puede dar una idea. En el caso de las coloraciones azules, son presencia de algunos lentes de rocas metamórficas. Hay diferentes maneras de poder realizar la combinación de bandas. Una es de manera empírica. Hay diferentes combinaciones que ya se han mostrado que son muy útiles para diferentes tipos de estudio. Por ejemplo, otra combinación muy utilizada para estudios geológicos es la 742 en las imágenes Landsat. La 742, ¿por qué? Porque incluye dos bandas del infrarrojo y una banda del visible, que en zonas en donde son zonas desérticas o semidesérticas, donde hay poca agua, resulta que permiten una muy buena visualización e identificación de diferentes tipos de litología. Pero cuando quisiéramos tener más control sobre el tipo de bandas que vamos a utilizar, o no sabemos exactamente qué bandas podemos utilizar para nuestra combinación, existe un método estadístico que se conoce como el factor de índice óptimo, OIF por sus siglas en inglés, Optimum Index Factor. Tienen en cuenta simultáneamente dos factores o dos requerimientos. Uno es el coeficiente de correlación entre las bandas que se van a utilizar, y otra es la desviación estándar de cada banda. Entonces, aquí estoy presentando la ecuación del factor de índice óptimo, en donde en la parte del numerador vamos a tener los valores
de la desviación estándar de las tres bandas que utilicen. Si van a utilizar una combinación de la banda 1, 2 y 3, pues entonces tendrán que utilizar la desviación estándar de la banda 1, la de la banda 2 y la de la banda 3. Y luego viene en el denominador los coeficientes de correlación entre las bandas que ustedes están utilizando. Estos valores que se utilizan en la parte del denominador son los valores propios de la imagen, es decir, no se toma en cuenta el signo. Si por alguna razón tenemos una correlación o una relación negativa, únicamente tomaremos el valor, no tomaremos el signo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la relación entre la banda 1 y 2, la relación entre la banda 1 y 3 y la relación entre la banda 2 y 3. Debo aquí hacer una advertencia. No quiere decir que solamente sirve para las tres primeras bandas. Si estamos utilizando, por ejemplo, quiero analizar una combinación 7-4-2, voy a necesitar la desviación estándar de la banda 7, de la 4 y de la 2, y de la relación entre la banda 7-4, 7-2 y 4-2. A eso voy. Esta es una ecuación generalizada, pero deberán tomar muy en cuenta los valores que se manejen para cada banda. En el caso de las imágenes Landsat, antes de terminar con esta diapositiva, debo mencionar que en el caso de las imágenes Landsat hay 20 posibles combinaciones. Cuando ustedes aplican el factor de índice óptimo, una vez que han realizado todas las operaciones, van a obtener un valor al final. El valor más grande les está indicando que esas tres bandas son las óptimas para poder visualizar mejor los diferentes elementos que tienen en su imagen. Pero esto no quiere decir que esas tres bandas se tengan que combinar tal cual lo tienen ustedes en su tabla. Es decir, si tienen la banda 5, 3, 1, no quiere decir que van a aplicarlo la 5 en el rojo, la 3 en el verde y la 1 en el azul. Pueden ustedes utilizar estas tres bandas que fueron las que resultaron mejores estadísticamente para discriminar todo lo que hay en la imagen, pero la combinación con los canales, pues eso ya tendrán ustedes que trabajarlo. Una vez que ya tienen la elección de las bandas, tendrán que trabajarlo con los canales rojo, verde y azul. Entonces, bueno, eso fue una de las primeras técnicas. Otra técnica a la cual se recurre mucho, sobre todo cuando estamos hablando de estudios litológicos o estudios mineros, es el análisis de componentes principales. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros tenemos nuestras bandas originales, ya se ha detectado, se ha visto que la información proporcionada por las distintas bandas, ya sean hiper o multiespectrales, resulta en algunas ocasiones ser redundante. Es decir, lo mismo que estamos observando en la banda 1, lo podemos estar observando en la 2, en la 3 y en la 4. Esto significa que existe una alta correlación entre los datos proporcionados por cada una de estas bandas. Mediante la transformación de componentes vamos a crear nuevas bandas y toda la información original será reacomodada en estas nuevas bandas. Vamos a hacer una rotación, digamos, de toda la información original para darle un nuevo acomodo y de esta manera evitar esta repetición de información en todas las que estamos observando en las bandas originales. Entonces aquí estamos observando en la figura, tenemos las bandas que van del 1 al 7 de una imagen Landsat y todas ellas representan en su conjunto al 100% de la información. Cuando nosotros hacemos la transformación de análisis de componentes principales, normalmente casi el 90% de la información distribuida en todas las bandas queda dentro del primer componente. La siguiente información será ya distribuida en las siguientes componentes, en la componente 2 y en la componente 3. Entonces vamos a observar, una vez que ya tenemos nuestros componentes principales, normalmente en la estadística, ustedes observarán en la estadística de la imagen
que el 90% de la varianza o variación de la información estará contenida en el primer componente. En el segundo componente normalmente vamos a tener una variación que va entre el 7 y el 9%. En la tercera componente vamos a tener una variación de la información que normalmente va alrededor del 1%. Y el resto de las componentes tendrán realmente poca variación, y en el caso de las últimas componentes, la componente 6 o 7, esta lo que realmente está agrupando es todo lo que se conoce como ruido de la imagen. Entonces esto es una manera de poder obtener información que no sea tan repetitiva. Para esto se aplica el análisis de componentes principales. Aquí en esta diapositiva les estoy presentando lo que serían las bandas originales de una imagen Landsat. Ahí tenemos cómo es que se presentan desde la banda 1 hasta la banda 7, y abajo de estas bandas originales estoy presentando nuevas bandas o componentes, ¿sí? Las nuevas bandas que se obtienen son conocidas como componentes. Y tenemos al componente 1, al componente 2, al componente 3 y componente 4. Aquí yo quiero que ustedes observen lo siguiente. En el componente 1 tenemos una gama de variaciones en tonalidades grises bastante amplia. Entonces tenemos, por ejemplo, en la parte de abajo de la imagen, todo lo que es una zona de sierra se ve con tonalidades de grises más oscuro. Hacia el resto de la imagen tenemos tonalidades de gris medio a gris claro y coloraciones blancas. Entonces allí está contenida la mayor parte de la información que originalmente tenía. Para la segunda componente, lo que nosotros estamos observando es que está haciendo un realce de la zona urbana de esta imagen, y eso lo observamos en coloraciones de color gris muy claro a blanco. También en la componente 2, si observan, hay un puntito ahí de color blanco que corresponde a un cuerpo de agua. También es realzado con valores altos. El resto de la imagen ya no muestra variaciones en tonos de gris. Para el componente 3, realmente tenemos casi toda la imagen en coloraciones gris claro, con excepción de la parte superior izquierda, en donde observamos coloraciones negras. Estas están relacionadas a los campos de cultivo de la región, y si se fijan en la cuarta componente, pues ya no se ve nada. Realmente es el ruido de la imagen, ¿sí? La mayor parte de la gente desdeña, se deshace de todas las componentes últimas, es decir, a partir de la componente 4 yo ya no quiero saber nada de la información. Sin embargo, también se ha observado que a pesar de que en estas componentes hay ruido, hay algunos elementos que pueden ser rescatables y que pudieran ayudar a observar mejor, hacer una mejor observación o distinguir mejor algunas zonas que no son tan fácilmente distinguibles con las bandas originales. Cuando se han obtenido los componentes principales, también se puede realizar combinaciones de bandas, ahora sí con las nuevas bandas. Entonces, por ejemplo, en lo que estamos observando al borde derecho, inferior derecho, es la combinación de las tres primeras componentes del CP3, CP2, CP1 en los canales rojo, verde y azul respectivamente. En zonas en donde hay algún tipo de alteración, son muy útiles este tipo de análisis. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en la región de Baja California, hay una zona allí de rocas metamórficas que son muy similares, su respuesta espectral son muy similares, aunque algunas son zonas de pizarra, granulitas, etcétera, no era tan fácil de distinguirlas con las bandas originales. Entonces, en ese momento apliqué el análisis de componentes principales y sí logra realmente mostrar de una manera más clara la diferencia que había entre diferentes grupos de rocas metamórficas.
Realmente este es una buena forma de poder extraer información si es que no la hemos obtenido con las bandas originales. Ahora, dentro del análisis de componentes principales, hay dos grandes maneras de poderlos aplicar. Una es, yo utilizo todas las bandas que forman mi imagen Landsat, Aster o mi imagen hiperespectral y voy a obtener la misma cantidad de componentes. Si yo trabajo con 7 bandas, tengo la oportunidad de obtener 7 componentes principales. Si trabajo con 4, pues voy a obtener 4 componentes principales. Entonces, si yo utilizo todas las bandas, pues voy a obtener la misma cantidad de componentes y esa es una manera de poder establecer este análisis. Otra es haciendo reunión, por ejemplo, de todas las bandas del visible y únicamente obtener los componentes a partir de las bandas que me estén representando la región del visible y después hacer el tratamiento para las bandas por separado para las bandas que están en la región del infrarrojo, o hacer una combinación y decir voy a utilizar una banda del visible y 2 bandas del infrarrojo y a partir de eso voy a obtener mis 3 nuevos componentes o mis 3 nuevas bandas. Entonces esa es una manera. Entonces la manera generalizada y la manera específica en donde se utilizan únicamente algunas bandas. En el caso particular del estudio que hice en Baja California, el que dio mejores resultados fue el análisis de componentes principales que se hizo de manera más especializada o deshaciéndose de algunas bandas originales y reuniéndolas en grupos. ¿Sí? En un grupo se reunieron las del visible, en otras puras del infrarrojo y en otras se hizo una combinación de infrarrojo y visible. Y definitivamente los valores o la manera de poder extraer rasgos mejoró cuando se utilizó por grupos a todas las bandas. Entonces son las diferentes maneras en que se puede trabajar lo que son el análisis de componentes principales.